Israel Aldave nos pregunta, ¿qué hacer ante la evidencia? Una disculpa para nuestros invitados, vamos a entrar un poquito en temas que son de interés de la Fuente Nacional. ¿Qué va a hacer ante la evidencia de que la CNDH, desde que llegó la señora Rosario Piedra, no cumple con su función, no defiende a las víctimas, pero sí compra cortes de carnes selectos que no van a la política de austeridad de la 4T? Nos hace el favor de acompañarnos la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senadora, si nos hace el favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues sí, lamentablemente hemos visto una serie de sucesos en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos obligan a reflexionar cuál es el trabajo que la presidenta de la CNDH está haciendo en esta institución. Hoy el presidente de la República se refirió a este tema en su conferencia mañanera y me parece que pues al Senado de la República nos deja en un estado necesario de reflexión, y por eso es que hoy registraré ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para que la señora Rosario Piedra acuda a comparecer. Déjenme decirles que estamos exigiendo, por supuesto, estamos solicitando y estamos conminando, digamos, a este cuerpo colegiado. Somos 128 senadores, sabemos que hay algunos senadores que pues haga lo que haga la señora Piedra, no, pues siempre la justifican y la justificarán. Tan es así que tuvieron que robarse 2 votos para llegar pues a darle este nombramiento a la hoy presidenta de la CNDH. Pero es necesario que la señora Piedra informe al Senado de la República sobre 2 temas prioritarios. Primero, ¿por qué no ha emitido ninguna recomendación a propósito de la pandemia? Los mexicanos no hemos tenido el apoyo, el respaldo de la CNDH después de 6 meses. Senadora, por favor. Gracias, entiendo que se fue la señal. Decía yo que es necesario que la presidenta de la CNDH acuda al Senado de la República en una comparecencia para que informe 2 temas absolutamente prioritarios para los mexicanos. Primero, que informe por qué no ha emitido ninguna recomendación a propósito de la pandemia. Tenemos ya más de 6 meses y no hay una sola posición clara, una recomendación pública a propósito de este tema. Hay más de 60,000 fallecidos, estamos a punto de llegar a 70,000 fallecidos por este tema, y es evidente y es necesario que la CNDH se pronuncie. Y el segundo tema que se vuelve prioritario es qué está pasando en la institución. Un día vemos que despide a los secretarios, a los directores generales, que además no son, digamos, técnicamente tendrían que ser visitadores. La presidenta de la CNDH, como las personas a las que invitó a trabajar a la comisión, no tienen los estudios académicos que la ley prevé, entonces no les dio el cargo de visitadores, sino les dio el cargo de directores generales. Después ellos le renuncian, después ella dice que los despide, ella los acusa de traidores a las mismas personas que ella invitó, digamos, en la misma semana vemos a que no tienen ese cargo porque no tienen esos estudios que la ley requiere, y les dan el cargo de directores generales, renuncian, después ella dice que no renuncia, sino que ella los despide. Posteriormente vemos que los acusa de traidores a la misma, pues digamos, a las mismas personas que ella invitó, y para continuar con esta serie de problemas en la institución, pues estamos viviendo algo todavía más complicado, más allá de la burocracia. Estamos viviendo esta exigencia de las víctimas amarrándose a una silla porque no ha habido una respuesta. No obstante eso, hoy el presidente de la República la defiende, y a mí me preocupa muchísimo esta situación, porque en lugar de que el presidente de la República defienda a las víctimas de este país, el presidente de la República defiende a la titular de la CNDH. Cuando escucho que el presidente de la República dice que Rosario no es una conservadora, pues yo le diría, sí, señor presidente, sí es una conservadora,
porque conserva la carne, conserva el ribeye, conserva los privilegios, conserva los grandes sueldos. Es increíble que las noticias que los mexicanos recibimos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son de manera sistemática noticias negativas. Por eso es que vamos a presentar un punto de acuerdo. El día de hoy lo registraremos, acudiremos a todos los grupos parlamentarios para solicitar que quien desee hacerlo pueda suscribir este punto y el Senado de la República cite a comparecer a la presidenta de la CNDH. Urge que informe por qué no ha dicho nada a propósito de la pandemia y urge que informe la situación que atraviesa la institución y que lamentablemente está dañando más a las víctimas de este país. Senadora López Rabadán, tenemos varias preguntas sobre la CNDH y tenemos un poquito de problema con su conexión. Si me ayuda a responderlas de manera muy breve para evitar esos gaps que tenemos. Nos dice Mayolo, ¿qué va a hacer la comisión que encabeza usted ante la crisis reciente de la CNDH? Mayolo, muchas gracias por la pregunta. Pues te comento, desde ayer, domingo, envié al chat de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República esta necesidad de que el Senado de la República cite a comparecer a la presidenta de la CNDH. El día de hoy enviaremos a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios el punto de acuerdo y esperemos que por congruencia, por institucionalidad, pero sobre todo por la representación que cada uno de los senadores y senadoras tenemos, podamos aprobar este punto de acuerdo para que la presidenta de la CNDH acuda al Senado de la República e informe qué está pasando en esa institución. Gracias, senadora. Víctor Mayenta, en el mismo sentido, ¿el PAN daría su aval a la iniciativa de reforma que presentó en noviembre pasado el senador Germán Martínez para remover a la titular de la CNDH? ¿Y de qué recurso podría echarse mano en este momento para una posible remoción? Bueno, decirte, Víctor, que hay varias iniciativas presentadas a propósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha presentado iniciativa el senador Damián Cepeda, ha presentado iniciativa el senador Germán Martínez, ha presentado iniciativa el senador Salomón Jara, ha presentado iniciativa, digamos, senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios, el senador Guadiana, en fin. La propuesta evidente es que esa comisión, esa institución, se analice en el marco de la Constitución de los mexicanos, pero para eso, digamos, tendría que haber acuerdos, porque además, pues se tendría que modificar la Constitución y por ende se requerirían 2/3 partes. Como eso tendrá un proceso tanto jurídico como político y parlamentario, nosotros es que estamos obligados a dar respuesta pronta, a dar respuesta eficiente. Y para ello será necesario de inicio que podamos conocer qué está pasando por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame decirte, nada más para concluir, que por supuesto que después de la toma de protesta en donde hubo gritos, violencia, llamémosle así, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un antes y un después en la toma de esta administración, pues me parece que sí es necesario hacer un análisis y valorar la pertinencia o no de esta institución como está ahora. Lo que es un hecho es que como está ahora no resuelve las necesidades de las víctimas, aunque sí resuelve las necesidades de comer ribeye de los altos funcionarios de la CNDH, y eso es muy lamentable. Leti Robles, estás conectada, tienes la palabra, por favor, sobre el mismo tema. Sí, muy buenos días, senadora, buenos días, senadoras. Lo que le quiero preguntar, senadora Kenia, es ¿qué está pasando también con el proceso legislativo para la renovación o el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH y del mecanismo contra la tortura, que ya desde hace 10 meses están vacantes? Y yo no veo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado haya empezado un proceso para poderlos sustituir a todos los que renunciaron el año pasado a raíz del nombramiento de
Rosario Piedra. Y también comentarle, senadora, si usted cree que Morena tenga la aceptación de que pueda votar en favor de que comparezca Rosario Piedra. Gracias. Gracias, querida Leti. Te agradezco muchísimo la pregunta porque nos da la posibilidad a la senadora Gina Cruz y a mí, ambas integramos la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, nos da la posibilidad de decirte que ojalá y la mesa directiva ya nos turne pronto justo el tema de las vacantes del Consejo Consultivo. Nosotros no hemos, digamos, podido iniciar el proceso de convocatoria ni el proceso de análisis porque no ha sido turnada la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Sí entiendo digamos, los temas han sido recepcionados por la mesa directiva. Ahora que tenemos una nueva mesa directiva, ojalá y pues puedan resolver todos los pendientes que tienen, incluyendo estas vacantes en el Consejo, que son absolutamente importantes, porque estamos hablando de la mitad del Consejo, digamos, que no tiene hoy titularidad. Y decirte, yo creo que esta necesidad de que Rosario Piedra acuda al Senado de la República no es una necesidad de un partido político, ni siquiera de una sola comisión. Es la necesidad de que los mexicanos conozcan qué está pasando en esta institución que lamentablemente todas las semanas tiene algún conflicto o tiene algún tema no positivo. Me parece que es una obligación no solamente legal, sino ética de los senadores de todos los partidos políticos, incluyendo al partido oficial, al partido de Morena, para que resuelvan este punto de acuerdo en positivo, que por cierto, déjame decirte, Leti, compañeros, está estructurado de la manera más institucional posible para que así se puedan sumar todos los grupos parlamentarios. Hoy mismo le enviaré al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena el punto de acuerdo con la posibilidad de que el punto sea discutido y en su caso sea aprobado en el día de mañana en la sesión del Pleno. Me parece que el senador Monreal tendrá una posibilidad extraordinaria de poder demostrar institucionalidad, autonomía y, por supuesto, una preocupación por estos temas que se vuelven tan complejos. Hemos visto que este tema se ha abordado hoy en la conferencia de la mañana del presidente de la República. Hemos visto que ha sido un tema, pues, abordado lamentablemente en varias semanas ya sea por el despido o la renuncia de los directores generales, ya sea porque no hay recomendaciones, ya sea porque pues hay 20 kilos de carne exhibidos por una víctima de en este país, que por cierto, bueno, pues a ella y a todas las víctimas que están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigiendo sus derechos, por supuesto que a todas les decimos que esperemos que el Senado de la República actúe de manera congruente y en respaldo a estas víctimas podamos citar a comparecer a la presidenta de la CNDH y, por supuesto, pues encontrar los caminos idóneos para que las víctimas en este país puedan encontrar justicia, que es, me parece, el punto más importante. Así es que estaremos enviando el documento tanto al senador Monreal como a los demás coordinadores de las bancadas con la intención de que esta comparecencia se pueda realizar. Leti, gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, senador. Tenemos dos preguntas para nuestros invitados. Si me permiten, senadoras, nos pregunta para el doctor Gerardo Tajonar. Me dicen, ¿qué sienten cuando el presidente menciona, perdón, replanteo, si sienten un presidente cercano o distanciado? Porque dice AMLO que tiene muy buena relación con los empresarios. Sería la primera. Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo muy actual. Nosotros lo que queremos como agrupación, como la asociación más antigua del comercio internacional, queremos que se desarrolle la oferta exportable y que cada día haya más exportadores de nuestro país en otros lados.
Lamentablemente ha sido lento el caminar de nuestro gobierno federal hacia la estrategia de promoción, y de ahí que nosotros estemos incidiendo y tratando de proponer estrategias de promoción y de competitividad hacia el comercio internacional. De hecho, el sector privado, a través de la red Exporta, nuestro presidente Julio Rodríguez, que está aquí presente también, estamos poniendo nuestro granito de arena hacia este tema, que es desarrollar de mejor manera las empresas hacia el comercio internacional, y estamos en la expectativa de nuestro gobierno federal para que cada día nos dé más herramientas para hacerlo juntos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues entraríamos ahora a las preguntas de carácter estrictamente político. Nos dice Tere Moreno. Tere, ¿estás conectada? Tu pregunta, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta va para las senadoras en un sentido sobre, pues, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro a México Libre como partido político? Y también me gustaría conocer cuáles son las expectativas que tienen con respecto al inicio formal del proceso electoral y si la oposición estará suficientemente consolidada para disminuir la fuerza de Morena, quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto se los pregunto, yo sé que son senadoras, pero pues en este sentido. Gracias. Senadora Cruz, senadora López Rabadán, quien desee. Sí, muchas gracias. Mira, lo que yo te puedo comentar es que obviamente nosotros somos muy respetuosos del proceso que se tenga que seguir o que se esté siguiendo para la inscripción o la autorización de nuevos partidos políticos. Obviamente lo que sí señalamos, la intromisión del presidente de la República en declaraciones que hizo el pasado fin de semana, intrometiéndose, de hecho, manifestándose precisamente en temas electorales. A ver, yo creo que al presidente no le ha quedado claro que es el presidente de todos, que su función no es intrometerse en los temas electorales, debería de ser muy respetuoso sobre este tema. Es más, le exigimos que respete, que deje de meter las manos en el proceso electoral que está por iniciarse, y por supuesto creemos nosotros en este momento que hay millones de mexicanos que están totalmente decepcionados de la forma de gobernar del partido de Morena, especialmente puedo decirlo, y obviamente sí tenemos expectativas, pero no únicamente como partido político, sino como ciudadanos, y simplemente con estas prácticas que ha generado, estas decisiones incongruentes, y me regreso al tema que nos ocupa esta mañana, es precisamente como la incongruencia de estar inhibiendo nuevas inversiones a nuestro país, de estar atacando al sector productivo, que es finalmente quien va a sacar adelante la economía, quien es el generador de empleos. Pues obviamente los ciudadanos y muchos de ellos que se están viendo afectados por esta toma de decisiones en materia económica, pues obviamente creo voltearán a ver nuevas posibilidades al momento de tomar la decisión de elegir. Yo estoy cierta que la conformación de la próxima Cámara de Diputados obviamente no será como la que es ahora, en donde prácticamente estamos viendo un gobierno junto con el Poder Legislativo totalmente autoritario, en donde lo único que están haciendo es lastimar a los sectores que verdaderamente sacarán adelante este país. Senadora López Rabadán. Perdón, y ya aprovechando la participación de la senadora López Rabadán, yo le quería nada más ampliar un poco mi pregunta a ella también, además de este sentido de lo que ya pregunté, en el tema de la CNDH, ¿a qué atribuye todas estas fallas que se han venido presentando, todas estas situaciones que se han venido presentando en los últimos meses desde que tomó pues, posesión del cargo de la señora Rosario Piedra? No sabe hacer el trabajo, no tiene la capacidad, la capacitación. ¿Qué es? ¿A qué lo atribuye ella? Gracias. Senadora López Rabadán, dos preguntas grandes. Muchas gracias. A ver, a mí me parece que sí es necesario fijar una posición clara de lo que el INE resolvió. Y a mí no me parecen muy convincentes los argumentos del INE para negarle el registro al partido México Libre. No me parece. O sea, me parece que
no es argumento que no pudieron identificar aportaciones, porque el mismo INE tiene la facultad de pedir información. Esto preocupa muchísimo, pues, que haya negado un registro a un partido que claramente es un partido de oposición, y me parece más preocupante que pues se hayan tenido los votos para negárselo. Peor aún, y ya eso es terrible, el video que hizo el presidente de la República sobre este tema, porque demuestra claramente que él no entiende qué son los organismos constitucionalmente autónomos, y pareciera que quiere darle línea no solo al INE, sino ahora al tribunal, y eso es verdaderamente preocupante. Las facultades que el INE tiene para pedir información son tan claras que debió de haberlas ocupado para resolver cualquier duda que tuviese antes de emitir esa opinión. Digamos, de manera personal, me parece muchísimo menos claro las aportaciones recibidas en bolsas de papel, que ya hemos visto videos y que además el mismo presidente ha aceptado de manera personal. Es lamentable que estemos atravesando por este tipo de situaciones en donde un partido de oposición al gobierno autoritario que tenemos no recibe el registro, y por otro lado, qué lamentable que esas imágenes en donde el partido oficial de Morena recibe millones de pesos, a decir de los dichos de quienes aparecen en el video, y que sobre eso el INE o ninguna institución haya hecho hoy ningún tipo de declaración, investigación o en su caso sanción. Terrible para la democracia en este país. Y decirte claramente sobre el tema de a qué se atribuye la falta de resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo te diría, la presidenta actual de la CNDH llegó al Senado mintiendo. No dijo en su currículum que había sido dirigente de Morena. Llegó al Senado de la República, lamentablemente, con un currículum que no decía la verdad total sobre su trabajo. Y eso, pues, demuestra que lo que mal empieza, mal acaba. Hoy estamos viendo una CNDH lamentablemente callada, en donde de verdad es increíble que lo único que pues digamos sigan teniendo de las administraciones pasadas no sea la eficiencia para emitir recomendaciones, o no sea las posiciones públicas que en antaño se tenían, seguramente muy cuestionables muchas de ellas, pero cuando menos se tenían. Hoy no ha habido una sola recomendación a propósito de la pandemia. No conservaron la técnica o no conservaron la eficiencia para emitir recomendaciones, pero sí conservaron la carne, el ribeye, los 20 kilos en el refrigerador. Es una vergüenza y es muy lamentable. Muchas gracias, senadora. Misael, todavía nos quedan dos preguntas. Misael Zavala pregunta si las senadoras como panistas están abiertas a que se le niegue el registro a México Libre, y si la dirigencia del PAN pudiera hacer un llamado a Felipe Calderón y Margarita Zavala a volverse a sumar al panismo. ¿Quién desea responder? Senadora López Rabadán. ¿Gina, quieres? Por favor, senadora López Rabadán. Bueno, a ver, el proceso del partido todavía no concluye. Entiendo que acudirán al tribunal. Así es que me parece que hay que esperar, como bien lo comentaba mi compañera, hay que esperar a la resolución del tribunal. Me parece que hay que esperar a que se concluyan todas las instancias necesarias, y después, una vez resuelto esto, me parece que es necesario que toda la gente que no coincide con un gobierno populista y un gobierno autoritario, y me refiero a todos los partidos políticos, las personas que no tienen partido, la gente que ha perdido su empleo, la gente que no pudo encontrar un hospital para salvar la vida de algún familiar, la gente que votando por López Obrador hoy está absolutamente decepcionado, y esto es la mayoría de los mexicanos. Todos tendremos que unirnos para encontrar
un mejor escenario en términos de los tomadores de decisión. Ya no tiene que ver con partidos políticos, me parece que esto tiene que ver ya con la necesidad de que el gobierno entienda que lo que está haciendo es absolutamente ineficiente y dijeron que no iban a mentir, no iban a traicionar y no iban a robar, y todas las cosas las están haciendo en este gobierno. No hubo ningún cambio, y los cambios que hubo son, por ejemplo, los de la CNDH, que son cambios todavía en mayores retrocesos. No ha habido un avance a propósito de los derechos humanos en este país. Hay más homicidios, hay más feminicidios, hay, hoy por hoy es increíble lo que hoy el presidente de la República dijo, quejándose sobre una pintura, ¿no? Esta, digamos, qué lástima que el presidente de la República defiende una pintura y no defiende la vida y la dignidad de las víctimas de este país. Él debe entender que ya es una autoridad, que ya es gobierno, y que si él, siendo oposición, fue capaz de violentar durante muchos meses, generando la pérdida de miles de empleos en la Ciudad de México con su plantón, él debe de reconocer la importancia de la manifestación de las personas. No puede ser que las desdeñen, no puede ser que las minimice. Es muy lamentable que este presidente de la República esté más preocupado por un cuadro que por la vida y la integridad de las víctimas. Para finalizar, Gerardo Segura, estás conectado. Si nos ayudas a hacer tus dos preguntas de manera muy breve, porque ya pues tenemos a nuestros invitados casi con una hora aquí escuchando nuestros temas. Muchas gracias y gracias a nuestros invitados por su paciencia. Claro, muy brevemente. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, senadora. Brevemente, ¿qué pasaría si Morena y los aliados se oponen a la comparecencia de Rosario Piedra? Una segunda parte, ¿qué opinan de que López Obrador está matando a la CNDH, el espíritu, autonomía y su funcionalidad? Y ya la otra, muy brevemente, pues López Obrador también está dinamitando al INE. ¿Habrá la posibilidad de una denuncia de manera internacional por esta acción de López Obrador? Gracias. Senadora López Rabadán, con CNDH. Pues decirte que López Obrador, como todo populista, como todo demagogo y como todo autoritario, por supuesto que buscará dinamitar las instituciones creadas durante muchos años en este país. Haber logrado un organismo constitucionalmente autónomo como la CNDH, el INE, el INAI, en fin, otras instituciones, nos costó mucho como mexicanos. Es muy lamentable que él busque dinamitarlos de inicio recortándoles el presupuesto. Es muy lamentable que él busque dinamitarlos quitándoles credibilidad. Es muy lamentable que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentre en esta situación en donde no le puede dar respuesta a los mexicanos, porque darle respuesta a los mexicanos significaría señalar todas las omisiones que el gobierno de la República ha hecho. La presidenta de la CNDH ha decidido optar por su afiliación política y no por su vocación de toda su vida a propósito de los derechos humanos, y eso es muy preocupante. Ella ha decidido priorizar el afecto que le tiene, la subordinación, el reconocimiento que le tiene a López Obrador por encima de su obligación como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso, por supuesto, que es incompatible con su cargo. Ella debió de haber privilegiado a los mexicanos, ella debió de haber privilegiado a las víctimas de este país, ella debió de haber privilegiado las facultades que tiene como presidenta de la CNDH, pero todo eso lo cambió por subordinación. Es terrible, es lamentable para México, pero sobre todo es lamentable para las víctimas de este país, que cada vez son más y cada vez encuentran menos instancias para buscar un resarcimiento, para buscar un apoyo, para buscar justicia. Terrible para México, terrible para la CNDH y terrible para México.
Gracias, senadora. Senadora Gina Cruz, sobre el INE me decía. Sí, mira, lo que yo te puedo compartir y quisiera nada más agregar un poquito. Este gobierno ha manejado como su bandera precisamente, ha utilizado el atacar o ir en contra de la corrupción. Lo que estamos viendo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es precisamente corrupción. Simplemente la incapacidad de la presidenta a hacer su trabajo, a conocer primero, en primera instancia, su trabajo. Ustedes recuerden que cuando fue nombrada de manera ilegal, la primera pregunta que le hicieron los periodistas es que qué iba a pasar con los asesinatos de periodistas, y la señora no sabía siquiera que en México había este tipo de situaciones. Entonces, desde un principio hemos visto su incapacidad, su falta de conocimiento sobre los temas, y obviamente, como dice la senadora López Rabadán, prácticamente el estar a expensas de lo que el presidente de la República, nunca habíamos visto un caso de tanta falta de autonomía o de no autonomía en esta comisión que es tan importante, y que finalmente, como lo dijeron, los más afectados son las víctimas, y lo estamos viendo. Ya para que las víctimas hayan tenido que tomar la decisión de tomar las instalaciones es porque están desesperados, porque no ven una respuesta, y finalmente pues esto no es posible. En cuanto al tema de dinamitar el INE, bueno, ¿qué les podemos decir? El presidente de la República ha ido en contra de todos los organismos autónomos, nada más le falta el INE, ahora también, y lo ha comentado, y vamos a esperar cómo seguramente va a ir por el Banco de México, queriendo tener toda prácticamente el control del mismo, que prácticamente son los dos organismos que nos quedan ya en México como autónomos. Pero a mí no me extraña nada, y yo voy a poner un caso que está sucediendo aquí en mi estado, en Baja California, como el gobernador Jaime Bonilla ya desapareció el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Es decir, ya se adueñó también del Poder Judicial aquí en Baja California el gobernador del estado, y es prácticamente el ejemplo que está viendo prácticamente de su líder moral, y esto no es posible. Yo sí espero que a nivel federal esto no suceda, que no veamos un ejecutivo tomando las decisiones ya sobre lo que va, a quiénes son nombrados o quiénes no son nombrados en el Poder Judicial, como lo ha manifestado el gobernador Jaime Bonilla, que prácticamente él va a quitar a los magistrados de aquí del estado que no les sean convenientes. Y lo ha dicho de esa y de muchas formas, y la verdad que es muy lamentable que finalmente veamos y sigamos viendo que las decisiones se toman de manera autoritaria. Sería, la verdad, muy lamentable para nuestro país que finalmente puedan o que logre el Ejecutivo Federal ir por el INE y el Banco de México. Muy preocupante.